Cuando mi hijo vendió mi automóvil sin mi permiso para hacerle una fiesta a su suegro y me dejó una nota diciendo, «Papá, fue por una buena causa», sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero no dije nada, no grité, no lloré frente a él, simplemente guardé silencio. Porque a mis 73 años he aprendido que las palabras dichas en caliente se las lleva el viento, pero las acciones tomadas en frío, esas cambian vidas para siempre. Me llamo Efraín Manuel Olivares y esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en mi mejor arma. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a este canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo. Me encanta saber que hay personas como tú del otro lado de la pantalla. Y si haces que mi historia llegue a 200 likes, me pondré súper feliz. Eso demuestra que historias como esta merecen ser contadas. Ahora sí, déjame llevarte a ese día que marcó el punto de no retorno en mi vida. Era un martes por la mañana. El sol apenas comenzaba a colarse por las ventanas de mi pequeña casa en las afueras de Guadalajara, cuando desperté con esa sensación extraña que te invade cuando algo no está en su lugar. Me levanté despacio. Mis rodillas ya no son las de antes, y me dirigí a la cocina para preparar mi café de siempre. Fue entonces cuando lo vi, un papel doblado sobre la mesa del comedor, una nota escrita con la letra apresurada de mi hijo Roberto. Mis manos temblaron antes siquiera de abrirla. Un presentimiento oscuro me recorría el pecho. Desdoblé el papel y leí. «Papá, tuve que vender tu carro. El suegro de Laura cumplía 60 años y queríamos hacerle algo especial. Fue por una buena causa. Ya sabes que don Gilberto es un hombre importante, no te preocupes, luego lo arreglamos. Roberto». Leí la nota una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras bailaban frente a mis ojos, pero mi mente se negaba a procesarlas. Mi carro, mi Nissan Suru 2015. ¿Qué había comprado con los ahorros de 5 años de trabajo? El mismo automóvil que me llevaba a mis citas médicas, al mercado, a visitar la tumba de mi difunta esposa cada domingo. Caminé hacia la ventana. El espacio donde siempre estacionaba mi vehículo estaba vacío. Solo quedaba una mancha de aceite sobre el concreto como una herida abierta. No era la pérdida del carro lo que me destrozaba. Era la forma, el descaro, la frialdad de esa nota. Fue por una buena causa. ¿Una buena causa? Hacer una fiesta para el suegro de su esposa era mejor causa que el respeto hacia su propio padre, que pedirme permiso, que al menos tener la decencia de consultarme. Me dejé caer en la silla del comedor, aún sosteniendo esa nota maldita entre mis dedos. Y en ese momento, en ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre ruidoso, sino silencioso, como cuando una rama seca finalmente cede después de años soportando demasiado peso. Pero no lloré. No llamé a Roberto gritando. No marqué su número 20 veces exigiendo explicaciones. Me quedé ahí en silencio, mientras una decisión comenzaba a formarse en lo más profundo de mi ser. Una decisión que cambiaría todo. Para entender por qué ese momento me marcó tan profundamente, necesitas conocer de dónde vengo. Necesitas saber quién es Efraín Manuel Olivares y qué ha tenido que atravesar para llegar hasta aquí. Nací en 1952, en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Mi padre era campesino y mi madre vendía tamales en el mercado. Éramos 7 hermanos y la comida nunca alcanzaba para todos. Aprendí desde niño que en esta vida nadie te regala nada y que el trabajo duro es la única moneda que vale la pena. A los 14 años dejé la escuela para ayudar a mi familia. Trabajé en el campo, en construcción, en lo que fuera necesario. Cuando cumplí 22, conocí a Remedios, la mujer que se convertiría en mi esposa y en el amor de mi vida. Nos casamos en 1975, con lo poco que teníamos. Yo había ahorrado para comprarle un anillo sencillo de plata, y ella usó el vestido de novia de su hermana mayor. La fiesta fue en el patio de la casa de mis suegros, con pozole hecho por las tías y música de un primo que tocaba la guitarra.
No teníamos nada, pero lo teníamos todo. 2 años después, nació Roberto, mi hijo, mi primogénito, mi alegría más grande. Recuerdo que cuando el doctor me lo puso en brazos por primera vez en ese hospital público de Guadalajara, hice una promesa silenciosa. Este niño tendría todo lo que yo nunca tuve. Estudiaría, tendría oportunidades, no conocería el hambre ni la humillación. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno en una fábrica textil durante años. Remedios lavaba ropa ajena para sacar un poco más de dinero. Vivíamos en un cuartito alquilado donde apenas cabíamos los 3. Pero Roberto siempre tuvo sus útiles escolares completos, sus zapatos nuevos cada año, su uniforme limpio y planchado. Cuando Roberto tenía 8 años, Remedios comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, pero los dolores fueron empeorando. Después de meses de estudios en el Seguro Social, llegó el diagnóstico que nos destrozó: cáncer de ovario, etapa avanzada. Vendimos todo lo que teníamos de valor para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. Remedios luchó como una guerrera durante 2 años, pero el 3 de marzo de 1987, mientras yo le sostenía la mano, mi esposa cerró los ojos para siempre. Roberto tenía apenas 10 años cuando se quedó sin madre. A partir de ese día fui padre y madre. Cocinaba, lavaba, planchaba, ayudaba con las tareas y seguía trabajando jornadas agotadoras para que no nos faltara nada. Hubo noches en que caía rendido en la cama sin siquiera cenar, pero me levantaba al día siguiente porque mi hijo me necesitaba. Cuando Roberto entró a la secundaria, conseguí un mejor trabajo en una empresa de transportes. Ya no hacía labor física tan pesada, pero las horas seguían siendo largas. Aún así, nunca falté a sus festivales escolares, a sus partidos de fútbol los sábados, a las juntas con sus maestros. Vi a mi hijo crecer. Lo vi convertirse en un joven trabajador, responsable. Se graduó de la preparatoria, el primero en nuestra familia en lograrlo, y luego estudió administración de empresas en una universidad pública. Yo pagué cada inscripción, cada libro, cada pasaje de autobús. Sentía que todos mis sacrificios habían valido la pena. Roberto consiguió un buen trabajo en una empresa de importaciones. Se compró su propio carro. Comenzó a vestirse bien, a frecuentar lugares que yo nunca había pisado. Me sentía orgulloso. Mi hijo había logrado lo que yo soñé para él, una vida mejor. Luego conoció a Laura. Era una chica de buena familia, hija de empresarios. Al principio me dio gusto que Roberto hubiera encontrado a alguien. Se casaron en 2018 en un salón elegante. Yo me sentí un poco fuera de lugar entre tanta gente bien vestida, pero era la boda de mi hijo, y ahí estaba yo con mi único traje sonriendo en las fotos. Durante los primeros meses todo pareció normal. Roberto me visitaba, me llevaba al doctor cuando era necesario, me llamaba por teléfono. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. En 2020, después de años de ahorrar cada peso, finalmente cumplí un sueño. Compré mi primer automóvil propio, un Nissan Tsuru 2015, usado, pero en buenas condiciones. Le había puesto mi corazón a ese carro. Lo lavaba cada domingo, lo cuidaba como un tesoro. Representaba mi independencia, mi esfuerzo, mi dignidad de hombre que a pesar de su edad seguía siendo capaz de valerse por sí mismo. Ese carro significaba que ya no tenía que pedirle favores a nadie para ir al doctor, que podía visitar la tumba de Remedios cuando quisiera, que podía hacer mis compras sin depender del camión urbano. Era mucho más que un vehículo, era mi libertad. Y Roberto lo sabía. Sabía cuánto me había costado comprarlo, sabía lo que significaba para mí. Sabía que yo lo cuidaba como si fuera un hijo más. Por eso lo que hizo dolió tanto, porque no fue solo vender un carro, fue vender mi esfuerzo, mi dignidad, mi autonomía, y encima justificarlo con una nota fría y una excusa que me ponía en segundo plano frente a un desconocido. Un suegro valía más que su propio padre. Esa fue la verdad que tuve que enfrentar aquella mañana de martes, sentado en mi cocina, con esa nota en la mano y un vacío inmenso en el pecho. Los cambios no llegaron de golpe. Fueron sutiles al principio, como esas grietas pequeñas en una pared que ignoras
hasta que un día la pared entera se derrumba. Todo comenzó aproximadamente 6 meses después de la boda. Roberto empezó a cancelar nuestras comidas de los domingos. «Papá, es que los suegros de Laura nos invitaron a comer», me decía. «O, disculpa, pero tenemos un compromiso con la familia de ella». Siempre había una excusa. Siempre ellos eran la prioridad. Al principio lo entendí. Es normal que un hombre casado tenga que dividir su tiempo. Me decía a mí mismo que era parte de crecer, de formar su propia familia. Pero las cancelaciones se volvieron costumbre, y las visitas que antes eran semanales se convirtieron en mensuales, luego en cada 2 meses. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cada vez más cortas. «Estoy ocupado, papá. Luego te marco». Pero ese luego nunca llegaba. Un día me atreví a visitarlo sin avisar. Llegué a su departamento en la zona residencial, donde vivía con Laura, un lugar elegante que yo ayudé a amueblar dándole dinero para el enganche, y toqué la puerta. Laura me abrió, y su rostro no mostró precisamente alegría. «Ay, don Efraín, qué pena. Roberto no está. Salió con mi papá a ver unos negocios», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No te preocupes, hija, ¿puedo esperarlo un rato?» Vi cómo dudaba, cómo miraba hacia adentro del departamento, como si mi presencia fuera un inconveniente. «Es que tengo una reunión en línea en un rato. Mejor, háblale por teléfono para que coordinen, ¿sí?» Me cerró la puerta con educación, pero con firmeza. Bajé las escaleras de ese edificio sintiéndome más pequeño que nunca. En el lobby de mármol y espejos, mi reflejo me devolvió la imagen de lo que era, un anciano con ropa humilde, fuera de lugar en ese mundo de lujos. Las cosas empeoraron cuando conocí a don Gilberto, el padre de Laura. Fue en el cumpleaños de Roberto del año pasado. Yo llegué con un pastel que había comprado en la panadería del barrio y un regalo sencillo, una camisa que encontré en oferta. Don Gilberto llegó en su camioneta BMW, vestido con ropa de marca, y le regaló a Roberto un reloj que probablemente costaba más que todos mis ahorros juntos. Durante la reunión, don Gilberto acaparó toda la atención. Contaba anécdotas de sus viajes a Europa, de sus negocios, de sus propiedades. Todos lo escuchaban fascinados. Yo intenté participar en la conversación un par de veces, pero mis palabras parecían caer en el vacío. En un momento, don Gilberto le dijo a Roberto: «Mijo, cuando quieras te llevo a conocer la quinta que tengo en Tequesquitengo. Podemos ir en lancha, hacer una carnita asada, invitar a unos amigos. Ahí es otro nivel, te lo aseguro». Roberto respondió emocionado: «Claro que sí, don Gilberto. Sería un honor». Yo estaba sentado al lado, invisible. Nadie me preguntó si yo tenía algún plan con Roberto. Nadie sugirió que yo podría acompañarlos. Era como si no existiera. Esa noche regresé a mi casa con el corazón apretado. Me senté en mi vieja mecedora, la misma donde Remedios solía tejer mientras veíamos televisión, y me permití llorar por primera vez en años. ¿Qué había hecho mal? ¿No había sido suficiente todo lo que di? ¿Acaso el amor de un padre se mide por la cantidad de dinero que tiene en el banco? Los meses siguientes fueron una colección de pequeñas humillaciones, como aquella vez que necesité que Roberto me llevara al hospital porque tenía una cita importante con el cardiólogo. Lo llamé con una semana de anticipación. «Cuenta con eso, papá, ahí estaré», me prometió. El día de la cita esperé frente a mi casa desde las 7 de la mañana. Mi consulta era a las 9. A las 8:30 lo llamé. No contestó. A las 8:40 le mandé mensaje. Nada. A las 8:50, en pánico, tuve que pedirle ayuda a mi vecino don Jacinto, que tuvo la bondad de llevarme. Llegué tarde a la consulta. El doctor me regañó por mi falta de puntualidad y me dio otra cita para el mes siguiente. Roberto me llamó hasta las 6 de la tarde. «Ay, papá, lo siento mucho. Se me olvidó por completo. Es que don Gilberto me pidió que lo acompañara a una reunión importante, y ya sabes cómo es él. No se le puede decir que no. ¿Pudiste ir?» «Sí, hijo. Don Jacinto me llevó». «Ah, qué bueno. Bueno, papá, tengo que colgar. Luego hablamos». No hubo disculpa real. No hubo remordimiento en su voz. Solo una excusa y una despedida rápida. Pero lo que más me dolió fue el día del padre de este año. Esperé todo el día una llamada, una visita, algo. Preparé birria.
la favorita de Roberto desde niño, pensando que tal vez se aparecería por sorpresa. Puse la mesa para dos, calenté las tortillas. Pasaron las horas. El mediodía llegó y se fue. La tarde cayó. La birria se enfrió. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, me llegó un mensaje de texto. «Feliz día, papá. Perdón por no ir, pero los suegros organizaron una comida familiar y no pudimos faltar. Luego nos vemos». Adjuntó una foto. En ella estaban Roberto, Laura, don Gilberto, doña Mercedes y toda la familia de ella, todos sonriendo en un restaurante elegante, brindando con copas de vino. Mi hijo estaba celebrando el Día del Padre, con su suegro. Yo estaba en mi casa, solo, con un plato de birria fría y una mesa puesta para dos. Esa noche guardé la comida en el refrigerador y me fui a dormir sin cenar. No por falta de hambre, sino porque tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Me quedé mirando el cinto techo durante horas, preguntándome en qué momento perdí a mi hijo, en qué momento dejé de ser importante, en qué momento me convertí en el padre incómodo, el que estorbaba, el que no estaba a la altura de la nueva familia de Roberto. Pero nunca, ni en mis peores pensamientos, imaginé que lo siguiente que haría sería vender mi carro sin mi permiso. Eso fue cruzar una línea que no debió cruzarse jamás. Después de leer esa nota, me quedé sentado en mi cocina durante más de una hora. El café que había preparado se enfrió en la taza. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con su tic-tac monótono, pero yo estaba congelado en ese momento. Fue por una buena causa. Esas palabras retumbaban en mi cabeza como campanas de iglesia un día de funeral. Finalmente, con las manos temblorosas, marqué el número de Roberto. Tenía que escucharlo de su propia voz. Necesitaba una explicación que le diera sentido a lo incomprensible. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, su voz sonaba despreocupada, normal. «Roberto, soy yo, tu papá». «Ah, papá, ¿ya viste la nota?» La frialdad de su tono me atravesó como un cuchillo. «Sí, la vi. Roberto, ¿cómo pudiste vender mi carro sin preguntarme? Es mi carro, hijo. Lo compré con mis ahorros, con mi esfuerzo». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, un suspiro de impaciencia. «Papá, era necesario. Mira, don Gilberto cumplía 60 años y Laura quería hacerle algo especial. Ya sabes cómo es ella con su papá. Es un hombre muy importante. Tiene muchas relaciones y queríamos quedar bien. La fiesta costó mucho dinero. ¿Y mi carro? ¿Cuánto te dieron por él?» 70,000 pesos. Un conocido del suegro lo compró. Le di buen precio porque necesitábamos el dinero rápido. 70,000 pesos. Mi carro valía al menos 100,000 en el mercado. Lo había vendido barato, apurado, sin siquiera intentar conseguir un mejor comprador. «Roberto, ese carro era mío. Yo lo necesito para ir al doctor, para mis cosas». «¿Cómo? Voy a moverme ahora». «Papá, puedes usar el transporte público. Mucha gente lo hace. Además, ya no estás para andar manejando tanto. A tu edad es hasta peligroso». Cada palabra era una bofetada. ¿A mi edad? Tengo 73 años. No soy inválido. Y ese carro me costó 5 años de ahorros. No tenías derecho. «Papá, no te pongas dramático». Su voz ahora tenía un tono de molestia. «Fue por una buena causa. La familia de Laura es muy importante para nosotros. Don Gilberto me está ayudando. Mucho en el trabajo, me está abriendo puertas. Teníamos que hacer esa inversión en la relación». «¿Inversión? ¿Con mi carro? ¿Sin consultarme?» «Mira, papá, yo tengo las llaves de tu casa para emergencias. Tú me las diste. Los papeles del carro estaban en el cajón de tu escritorio. Era la única forma de conseguir el dinero a tiempo. Ya está hecho. Cuando tenga dinero extra, vemos qué podemos hacer. Pero ahorita no es posible». «¿Cuándo vas a reponerlo?» Otra pausa. «Papá, no puedo prometerte. Algo así ahorita. Laura y yo tenemos muchos gastos. Estamos pensando en comprar una casa más grande. Los suegros nos van a ayudar con el enganche, pero tenemos que ahorrar para los muebles, para la decoración». No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba hablando de casas, de muebles, de sus planes con su esposa y sus suegros, mientras a mí me había dejado sin transporte, sin dignidad, sin ni siquiera una consulta previa. «Roberto,
¿Te das cuenta de lo que hiciste? No solo me quitaste mi carro, me quitaste mi independencia, me hiciste sentir como si mis cosas, mi esfuerzo, mi vida entera valieran menos que una fiesta para tu suegro. Ay, papá, siempre tan exagerado. Ahora su tono era definitivamente molesto. Nadie te está faltando al respeto. Fue una situación extraordinaria. Don Gilberto es un hombre que merece reconocimiento. Ha hecho mucho por Laura, por su familia. Es justo que nosotros le retribuyamos. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? ¿No he hecho nada por ti? Papá, eso es diferente. Tú eres mi papá, es tu obligación. Así son las cosas. Esas palabras me dejaron sin aliento. Obligación. Todo lo que hice por él, los turnos dobles, las noches sin dormir, los sacrificios, las comidas que me salté para que él comiera, los años que dediqué a ser padre y madre, todo eso era simplemente obligación. Pero hacer una fiesta lujosa para su suegro era una buena causa. Mira, papá, tengo que colgar. Estamos en casa de los suegros terminando de ordenar después de la fiesta de ayer. Estuvo increíble, vinieron como 200 personas. Don Gilberto estaba felicísimo. Hasta hubo mariachi y... No quise escuchar más. Colgué el teléfono. Me quedé ahí, sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se apagaba definitivamente. Esa tarde, por primera vez, caminé hacia el pequeño altar que tengo en mi recámara. Ahí están las fotos de Remedios, una veladora, un rosario. Me arrodillé, a pesar del dolor en mis rodillas, y le hablé como si ella pudiera escucharme. Remedios, mi amor, creo que fracasé. Criamos a un hijo que no nos valora, que prefiere quedar bien con extraños antes que respetar a su padre. No sé en qué momento lo perdimos, pero lo perdimos. Lloré frente a ese altar. Lloré por primera vez desde el día en que ella murió. Lloré por todos los sacrificios que no fueron apreciados, por todas las veces que me tragué mi orgullo, por todas las humillaciones que acepté en silencio, pensando que el amor de padre debe ser incondicional, infinito, inquebrantable. Pero esa noche, entre lágrimas, tomé una decisión. El amor incondicional no significa aceptar el abuso. El respeto no es opcional, ni siquiera cuando viene de un hijo hacia su padre. Y la dignidad de un hombre no tiene edad de expiración. Roberto había cruzado una línea, y aunque me doliera el alma, aunque fuera mi único hijo, aunque llevara su sangre en mis venas, no podía dejar que esto quedara así. No por venganza, no por rencor, sino por respeto propio, por la memoria de Remedios, por todos los padres ancianos que son desechados y olvidados por hijos que solo los buscan cuando necesitan algo. Me sequé las lágrimas, me puse de pie, y por primera vez en meses sentí algo que había olvidado: determinación. Roberto había dicho que yo era su obligación. Muy bien, entonces era momento de que él entendiera que las obligaciones funcionan en ambas direcciones, y que las acciones tienen consecuencias. Los días siguientes a esa conversación con Roberto fueron extraños, silenciosos, pero no el silencio vacío de la derrota, sino el silencio denso de quien está tomando decisiones importantes. No volví a llamarlo, no le reclamé más. No busqué explicaciones adicionales ni súplicas de perdón que sabía que nunca llegarían. Simplemente me dediqué a pensar y a actuar. La primera noche, después de colgar el teléfono, no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos del barrio. Pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Pensé en mi vida entera, en Remedios, en los sacrificios, en las promesas que le hice a mi esposa en su lecho de muerte. Voy a cuidar a nuestro hijo. Voy a darle lo mejor. Voy a asegurarme de que sea un buen hombre. ¿Había fallado? ¿O simplemente había amado demasiado y exigido muy poco? Al amanecer tomé una decisión clara. No iba a gritar, no iba a hacer escándalos, no iba a mandar mensajes dramáticos ni a buscar confrontaciones. Eso no era mi estilo. Y además, ya había aprendido que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan grabados para siempre. Esa misma mañana,
pedí ayuda a mi vecino don Jacinto para que me llevara al centro de la ciudad. Tenía asuntos que resolver. Primera parada, el despacho del licenciado Méndez, un abogado que conocía desde hacía años. Era hijo de un antiguo compañero de trabajo y me había ayudado con trámites legales en el pasado. Don Efraín, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarle? Me recibió con calidez en su pequeña oficina. Me senté frente a su escritorio y fui directo al grano. Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mis papeles, en mi testamento específicamente. Me miró con atención profesional. Claro, don Efraín. ¿Qué tipo de cambios tiene en mente? Durante la siguiente hora le expliqué mi situación, no con dramatismo, sino con hechos. Le conté sobre la venta del carro, sobre los años de distanciamiento, sobre el desprecio gradual. El licenciado escuchaba, tomaba notas, asentía con comprensión. Entiendo perfectamente, don Efraín, y está en todo su derecho de disponer de su patrimonio como mejor le parezca. Déjeme revisar su testamento actual y le preparo uno nuevo con las modificaciones que desea. También le pedí que revisara otros documentos, las escrituras de mi casa, mis cuentas bancarias, mis pólizas de seguro. Todo debía estar en orden para lo que venía. ¿Cuánto tiempo necesita, licenciado? Dame una semana. Voy a preparar todo impecable. Y don Efraín, me parece que está tomando una decisión valiente y necesaria. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente ligero, como si un peso enorme comenzara a levantarse de mis hombros. Segunda parada, el banco. Ahí solicité hablar con la gerente. Le expliqué que necesitaba hacer algunos movimientos en mis cuentas, cambiar beneficiarios, actualizar información, asegurarme de que todo estuviera bajo mi control absoluto. La gerente, una mujer profesional y amable, me ayudó con todos los trámites. Don Efraín, todo está listo. Sus cuentas están completamente bajo su control. Nadie más tiene acceso ni autorización para movimientos. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Durante esos días, Roberto no llamó ni una sola vez, ni para preguntar cómo estaba, ni para saber cómo me movía sin carro, ni para ofrecer siquiera llevarme al mercado. Nada. Su silencio me confirmó algo que ya sabía, pero que me dolía aceptar. Yo solo existía para él cuando me necesitaba para algo. Fuera de eso era invisible. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en mi escritorio, encontré una caja de metal que no abría desde hacía años. Dentro estaban fotos antiguas, cartas, recuerdos. Ahí estaba la foto de Roberto en su graduación de la universidad. Yo estaba a su lado, los dos sonriendo. En el reverso él había escrito con su puño y letra: «Gracias, papá, por todo. Nunca te voy a fallar. Te amo». También encontré dibujos que Roberto me hizo cuando era niño. Uno en particular me hizo llorar. Un dibujo en crayola donde aparecíamos los dos de la mano, con un sol amarillo arriba y la frase: «Mi papá es el mejor del mundo». ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué momento el amor sincero se convirtió en indiferencia? ¿En qué momento yo dejé de ser el mejor del mundo para convertirme en una obligación molesta? Guardé las fotos de nuevo en la caja, no con amargura, sino con tristeza, con nostalgia por algo que alguna vez fue hermoso y ahora estaba roto. Al día siguiente, recibí una llamada del licenciado Méndez. «Don Efraín, todos sus documentos están listos. Puede venir a firmarlos». Fui esa misma tarde. El licenciado había preparado todo impecablemente. Me explicó cada documento, cada cláusula, cada consecuencia legal de lo que estaba firmando. «¿Está completamente seguro de esto, don Efraín?», me preguntó antes de que pusiera mi firma. Lo miré a los ojos y respondí con voz firme: «Completamente seguro, licenciado. A veces el amor más grande que puedes dar es una lección dura, y mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias». Firmé cada documento, uno por uno, con mano firme y corazón roto, pero con la conciencia tranquila. Cuando salí de esa oficina con los papeles nuevos en una carpeta, sentí algo extraño. No era felicidad, no era venganza, era algo más profundo, era recuperar mi dignidad. Durante toda esa semana mantuve mi rutina normal, caminaba al mercado, aunque me cansara más sin el carro. Iba a mis citas médicas en 1960, transporte público, aunque me tomara el triple de tiempo.
Visitaba la tumba de Remedios, aunque tuviera que pedirle aventones a los vecinos. Y cada dificultad, cada incomodidad, cada momento en que extrañaba mi carro, me recordaba por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Una noche, me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla y le hablé a la foto de Remedios que tengo en la sala. Mi amor, sé que tal vez no aprobarías lo que estoy haciendo. Sé que dirías que es mi hijo, que la sangre es sangre, que hay que perdonar siempre. Pero también te acuerdas de lo que me decías. Efraín, enseñar con amor no significa permitir el abuso. Educar es también poner límites. Pues bien, mi reina, después de 73 años de vida, finalmente voy a poner un límite. No por odio, no por venganza, sino porque si no lo hago, estaré permitiendo que mi hijo se convierta en alguien que tú y yo nunca hubiéramos querido que fuera. El viernes de esa semana, exactamente 7 días después de encontrar aquella nota sobre mi mesa, recibí un mensaje de Roberto. Papá, el domingo vamos a comer a casa de los suegros. Don Gilberto preguntó por ti. Si quieres, pasa por ti. Leí el mensaje 3 veces. La ironía era casi cómica. Ahora sí se acordaba de mí. Ahora sí me invitaban. Probablemente don Gilberto había preguntado por educación, o tal vez Laura le había dicho que se vería mal no invitar al papá de Roberto. Respondí con un mensaje corto. Gracias, hijo, pero tengo otros planes. Disfruten la comida. No hubo respuesta. Esa noche dormí mejor que en semanas, porque sabía que el lunes, cuando Roberto llegara a mi casa como lo hacía ocasionalmente cuando necesitaba algo, las cosas ya nunca serían iguales. Las piezas estaban en su lugar, los documentos estaban firmados. La decisión estaba tomada, y aunque me doliera el alma, aunque cada fibra de mi ser de padre gritara que diera marcha atrás, sabía que tenía que hacerlo. Por mí, por Remedios, por todos los padres del mundo, que merecen respeto. El domingo pasó lento. Yo me quedé en casa, preparé algo sencillo de comer, vi televisión, descansé y esperé, porque sabía que lo que venía cambiaría todo para siempre. El lunes llegó con un cielo despejado y un sol brillante que contrastaba con la tormenta que estaba por desatarse. A las 10 de la mañana, como si el destino hubiera conspirado, escuché un carro estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Roberto. Venía solo. Salió del vehículo con 1900 años, esa actitud despreocupada que tanto me había dolido últimamente. Traía puesta ropa casual elegante, una camisa de marca, jeans que probablemente costaban más que mi presupuesto de comida de todo un mes. Tocó a la puerta. Respiré profundo, me acomodé la camisa y abrí. «Hola, papá, ¿cómo estás?», me saludó con una sonrisa superficial, entrando sin esperar invitación. «Bien, hijo, pasa». Se sentó en la sala como si nada. Miró alrededor con esa mirada que últimamente había desarrollado. Una mirada que evaluaba, que comparaba, que encontraba mi humilde casa pequeña e insuficiente. «Oye, papá, venía a platicar contigo sobre algo importante». «Dime». «Pues mira, Laura y yo estamos pensando seriamente en comprar esa casa nueva que te comenté. Es una oportunidad increíble. Está en una privada muy exclusiva cerca de donde viven los suegros. Tiene 4 recámaras, jardín, 2 lugares de estacionamiento». Lo escuchaba hablar, pero yo sabía a dónde iba esto. Y bueno, don Gilberto nos va a ayudar con una parte del enganche, pero todavía nos falta. Entonces estaba pensando que tú podrías... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Podrías ayudarnos también. Digo, esta casa es tuya, pero es muy grande para ti solo. Podrías venderla, irte a un departamento más pequeño, algo más manejable para tu edad, y con el dinero que sobre nos ayudas. Total, cuando Laura y yo tengamos la casa nueva, ahí vas a tener tu espacio siempre que lo necesites. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No venía a disculparse por el carro, no venía a preguntarme cómo estaba sobreviviendo sin transporte, no venía a ver si necesitaba algo, venía a pedirme que vendiera la casa que construí con Remedios, la casa donde crié a mi hijo, la casa llena de recuerdos y vida, para financiar su nueva vida con su esposa y su suegro. ¿Y qué opinas, papá? Es una buena inversión para todos.
Tú estarías más cómodo en algo pequeño, sin tanto que mantener, y nosotros podríamos finalmente tener el patrimonio que merecemos. Me quedé mirándolo en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Roberto, comencé con voz calmada, tengo algo que mostrarte. Su rostro mostró confusión. ¿Mostrarme qué? Me levanté despacio de mi silla, fui a mi habitación y regresé con la carpeta que había traído del despacho del licenciado Méndez. Me senté frente a él y puse la carpeta sobre la mesita de centro. ¿Qué es eso?, preguntó con cierta impaciencia. Son documentos legales. Documentos que firmé la semana pasada. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, mi Nuevo Testamento. Este es mi testamento actualizado. Como verás, he hecho algunos cambios importantes. Roberto tomó el documento con curiosidad. Comenzó a leerlo. Vi cómo sus ojos se movían sobre las palabras, cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a shock. ¿Qué es esto, papá? Su voz había perdido toda la seguridad anterior. Es muy simple, hijo. Como verás ahí, he decidido que, cuando yo muera, esta casa, la casa que tú querías que vendiera, no será para ti. Será donada a una organización de beneficencia que ayuda a ancianos abandonados. Mis ahorros, lo poco que tengo en el banco, también irán para esa causa. Tú no heredarás absolutamente nada. Roberto se puso pálido. No, no puedes hacer esto. Sí puedo, y ya lo hice. Está todo legal, firmado ante notario, registrado. Es irrevocable. Pero soy tu hijo. Es mi derecho. ¿Tu derecho? Mi voz se mantuvo calmada, pero firme. ¿Cómo fue mi derecho que me consultaras antes de vender mi carro? ¿Cómo fue tu derecho faltarme al respeto una y otra vez? Saqué otro documento de la carpeta. Este es el segundo documento. Como verás, también he revocado todos los accesos que tenías. Ya no tienes llaves de esta casa. Ya no eres beneficiario de mis cuentas bancarias. Ya no tienes ningún poder ni autorización sobre nada que sea mío. Papá, esto es una locura. ¿Por qué estás haciendo esto? Por primera vez en toda la conversación mi voz se quebró levemente, pero no de debilidad, sino de emoción contenida. ¿Por qué, Roberto? ¿De verdad me preguntas por qué? Me puse de pie. Roberto seguía sentado con los documentos temblando en sus manos. Vendiste mi carro sin mi permiso para hacerle una fiesta a tu suegro. Me dejaste sin transporte, sin independencia, y tu única justificación fue que era por una buena causa. Cuando te reclamé, me dijiste que yo era tu obligación y que don Gilberto merecía reconocimiento. Me has ignorado durante años. Has cancelado comidas, has olvidado promesas, has dejado de visitarme. El Día del Padre lo pasaste con tu suegro mientras yo estaba solo en esta casa. Y ahora vienes a pedirme que venda mi casa, la casa donde tu madre y yo te criamos, para que tú y tu esposa puedan vivir cerca de ellos. Roberto intentó hablar, pero yo continué. He sido padre y madre para ti. Trabajé 2 turnos durante años para darte educación. Me desvelé cuidándote cuando estabas enfermo. Vendí todo lo que teníamos de valor para intentar salvar a tu madre. Te di todo lo que tenía. Y para ti fui solo una obligación, un estorbo, alguien que no estaba a la altura de tu nueva vida. Papá, yo nunca... Sí, Roberto, sí lo hiciste. Con cada acción, con cada palabra, con cada decisión, me demostraste que para ti yo valgo menos que tu suegro, que mi esfuerzo de toda una vida vale menos que una fiesta, que mi dignidad no merece ni siquiera una consulta antes de disponer de mis cosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto, pero yo ya había llorado demasiado. Ahora era momento de firmeza. Entonces decidí darte exactamente lo que me pediste, tratarte como tú me trataste. Si para ti fui una obligación molesta, para mí ahora tú eres... nada. No digas eso, por favor. Ya está dicho, y ya está hecho. Cuando yo muera, no heredarás esta casa. No heredarás mis ahorros. No heredarás nada, porque todo irá a ayudar a personas que realmente lo necesitan y lo aprecian. Roberto se desplomó en el sofá llorando. Papá, lo siento mucho. No sabía, no me di cuenta.
Ahora sí te das cuenta, porque perdiste algo, así como yo perdí mi carro, mi tranquilidad, mi dignidad. La diferencia es que yo no tuve opción, tú sí la tuviste, y escogiste mal. Me acerqué a la puerta y la abrí. Creo que debes irte, Roberto. Ya no hay nada más que hablar. Él se levantó tambaleándose, con los documentos todavía en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Papá, por favor, dame otra oportunidad, puedo cambiar, puedo... Las oportunidades se dieron, hijo, durante años, en cada comida cancelada, en cada promesa rota, en cada desprecio, tenías la oportunidad de hacer las cosas diferente. Ya no hay más. Roberto caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, volteó a verme con ojos suplicantes. ¿Nunca me vas a perdonar? Lo miré directamente a los ojos. El perdón no es el problema, Roberto. El problema es el respeto, y eso ya se perdió. Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejándose. Escuché su carro arrancar. Escuché cómo se alejaba. Y entonces, solo entonces, me permití sentarme y respirar. No sentía triunfo. No sentía alegría. Pero sí sentía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Dignidad. Han pasado 3 meses desde aquel lunes. Roberto intentó llamarme varias veces durante las primeras semanas, dejaba mensajes de voz llorando, pidiendo perdón, rogando una oportunidad. Laura también me llamó, una vez tratando de interceder, diciéndome que Roberto estaba muy mal, que no comía, que no dormía. No respondí ninguna llamada. No por crueldad, sino porque sabía que si cedía, si abría esa puerta aunque fuera una rendija, todo volvería a ser como antes. Y yo no podía permitirlo. Hace un mes Roberto se apareció en mi casa sin avisar. Tocó la puerta durante 20 minutos. Yo estaba adentro, escuchando, pero no abrí. Eventualmente se fue. 2 semanas después, me llegó una carta por correo. Era de su puño y letra. En ella me contaba que había terminado su relación con don Gilberto y su familia política, que se había dado cuenta de que había estado viviendo una mentira, tratando de impresionar a gente que solo lo valoraba por lo que podía darles. Decía que había entendido la lección, que ahora comprendía el dolor que me causó, que lamentaba profundamente cada decisión equivocada. La carta terminaba con una frase: «Papá, perdí mucho más que una herencia. Perdí al mejor hombre que he conocido, y eso no tiene precio». Guardé la carta en la caja de metal donde están las fotos antiguas, los dibujos de cuando era niño, los recuerdos de lo que alguna vez fuimos. ¿Lo he perdonado? Sí. En mi corazón ya lo perdoné, porque el rencor solo envenena al que lo carga. ¿Voy a cambiar mi testamento y devolverle todo? No. Y aquí está la parte importante de mi historia, la razón por la que quise contarla. Perdonar no significa olvidar las consecuencias. Amar a un hijo no significa permitir que te falte al respeto. Ser padre no significa ser un esclavo emocional de tus hijos. A mis 73 años he aprendido algo fundamental. La dignidad no tiene edad. El respeto no es negociable, y el amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, porque sólo así pueden crecer. ¿Me duele? Todos los días. Roberto es mi único hijo, mi sangre, mi legado. Pero también he descubierto algo hermoso en estos meses de soledad. He recuperado mi paz. Ya no espero llamadas que no llegan. Ya no me siento invisible. Ya no cargo con la ansiedad de preguntarme si valgo menos que otras personas. He hecho nuevos amigos en el centro comunitario del barrio. Don Jacinto y yo jugamos dominó 2 veces por semana. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Ayudo como voluntario en el comedor comunitario los jueves. Con los ahorros que tengo destinados para mí, porque no todo va para la organización de beneficencia, dejé algo para vivir dignamente. Mis últimos años. Me compré una bicicleta adaptada para personas mayores. Ya no necesito el carro. Pedaleo despacio por el barrio. Saludo a los vecinos. Voy al mercado. Y cada domingo sigo visitando la tumba de Remedios. Ahora voy en mi bicicleta. Me toma más tiempo, pero disfruto el camino. Le hablo, le cuento lo que pasó. Y estoy seguro de que ella, desde donde esté, entiende mi decisión. Mi amor,
le dije el domingo pasado. Sé que criamos a Roberto con todo nuestro amor, pero también sé que parte de amarlo es enseñarle que la vida tiene consecuencias, que el respeto se gana y se pierde, y que ningún hijo, por más sangre que comparta contigo, tiene derecho a pisotear tu dignidad. Si estás viendo esta historia y tienes padres, abuelos, personas mayores en tu vida, valóralos. No esperes a que sea demasiado tarde. No des por sentado su amor, su sacrificio, su presencia. Y si eres un padre o madre que está pasando por algo similar, recuerda que tu vida, tu esfuerzo, tu dignidad, tienen valor. No permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te haga sentir lo contrario. El respeto es la base de cualquier relación sana, incluso entre padres e hijos. Mi nombre es Efraín Manuel Olivares. Tengo 73 años. Mi hijo vendió mi carro para hacerle una fiesta a su suegro, y yo le enseñé que las acciones tienen consecuencias. No me arrepiento, porque después de todo, la lección más grande que puedes darle a alguien que amas es enseñarle a valorar lo que tiene. Incluso si eso significa que te pierda a ti. Esta es mi historia, mi verdad, mi lección, y si te llegó al corazón, compártela. Porque en algún lugar hay un padre esperando respeto y un hijo que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escucharme. Y recuerda, nunca es tarde para defender tu dignidad. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos impactantes.